Déjeme ponerla acá. Al cálculo de la seguridad social. Vamos a entrar ahora en el cálculo, los valores. Como le decía, los valores normales, también se le llama sueldo ordinario a esto, se le llama sueldo ordinario, sueldo base, sueldo normal. Ya lo vimos cuando lo calculamos ayer, en la anterior videoconferencia donde estuvimos calculando el sueldo. Primero calculamos lo que eran las horas, las clasificamos y luego calculamos el sueldo. Entonces, ya con el sueldo calculado, con las horas extras calculadas, con el valor nocturno calculado, podemos irnos a lo que es el cálculo de la seguridad social. Y vamos a prestar atención en estas explicaciones. Yo voy a sumar el sueldo bruto. El sueldo bruto no es más que la sumatoria de todos los ingresos, tal y como lo explicamos ayer. Y voy a poner los números. Voy a tratar de no poner fórmulas para que no se me confundan. Entonces, digo 4.499,88, que es el salario base o el salario ordinario o el sueldo normal. Cualquiera de esas es válida. Le sumamos las horas extras que tenemos, 1.932,90. Y le sumamos el valor pago nocturno, que es 1.200 pesos. Le pongo Enter y me da el resultado del salario bruto para este empleado. Les recuerdo que estos valores salen de calcular las horas trabajadas por la tasa por hora, que lo hicimos en la anterior. Vamos a calcular el próximo salario bruto, que dice 2.618,28 más 1.374,60. Tengo un valor bruto de 3.992,88. Vamos al tercer caso, que tiene 33.200 pesos, más, como no tiene nada, le puedo poner 0, me va a dar el mismo valor, y le puedo poner 0 y me va a dar el mismo valor. Eso es aquí donde yo no tengo ningún valor. Fíjense que me da igual, y también si lo quito los ceros, me va a dar exactamente lo mismo. Bien, sueldo bruto, lo explicamos de nuevo hoy. Entonces, hay un reglamento, una resolución que ustedes tienen en la plataforma, que dice, esa es la resolución 7203, una resolución del año 2003. Esa resolución lo que nos dice es que hay una base para calcular la seguridad social. Entonces, en base a esa resolución determinamos la base. ¿Qué es lo que significa la base? La base en este caso significa el monto sobre el cual yo voy a aplicar los porcentajes. Fíjense que tenemos aquí los porcentajes. Entonces, la base sobre la seguridad social no es el salario bruto. La base para el cálculo de la seguridad social no es el salario bruto. Entonces, ¿cuál es la base? Según la resolución 7203, me dice que forman parte del salario ordinario, lo cual es la base para la seguridad social, salario ordinario o salario normal, o sueldo base, como quiera que usted lo tenga en su nómina o como quiera que usted lo maneje, es lo mismo. Entonces, esa resolución lo que hace es que me regula en base a qué yo voy a hacer el descuento.
Entonces, como esa resolución me habla que todo lo que es sueldo base, todo lo que es comisión, todo lo que es vacaciones. Ahora yo le pregunto, ¿el valor nocturno podría entrar como sueldo base u ordinario a los fines de esta resolución? Una pregunta para ustedes. Creo que no. Ulidania es tu nombre. Sí. Ulidania. Ella dice que no. ¿Quién más, señores? ¿Quién más tiene una idea? A los fines de lo que yo estoy explicando, y como nosotros vimos que calculamos el valor de las horas, por ejemplo, ayer, cuando calculamos las horas normales, en este caso que tiene horas nocturnas, fíjense, en este caso que tiene 8 horas nocturnas y 36 horas normales. ¿Quién más tiene una idea de que si debemos incluir el valor nocturno para los fines de calcular la seguridad social? ¿Quién me puede decir? Yo digo que sí, profe, porque cabe como está dentro del salario. Entonces, Madeline Sí. dice que sí, porque ella dice que está como dentro del salario. Entonces ya comenzamos a tener opiniones encontradas que vamos a ver cómo las clarificamos. ¿Alguien más, señores? Bueno, Fíjense, profe, digan, puede ser que esa persona trabaje también hora nocturna y no por la mañana o de día, como uno dice, diurna. Así sí entraría, pero si nada más trabaja en el horario del día, no entraría, diría yo. No, porque las Lulidania, las nocturnas se trabajan en el turno de noche. Acuérdense que hablamos en la clase anterior que las horas nocturnas son las que tienen por lo menos 3 horas a partir de las 9 de la noche. O sea, cada vez que... Sí, dependiendo de la empresa. Profe. ¿Cómo? Dígame, Magdalene. Si incurre como parte de su jornada laboral, yo diría que sí, a menos que sean horas extras, pero si es dentro de su jornada laboral, yo digo que sí. Sí, y si es horas extra, ayer hicimos un ejemplito también, que eran horas nocturnas extras y no las encerramos acá. ¿Se acuerdan? Que la calculamos aparte. Aquí, mírenla, en el ejemplito que estuvimos viendo en la clase anterior, cuando hay horas nocturnas que son extras, yo no la puedo juntar con las horas nocturnas. ¿Por qué? Porque son extras y las extras se pagan con un 35% por encima. Y como son nocturnas, debo de ponerle el 15 también. Entonces, señores, a los fines de la seguridad social, el sueldo nocturno sí va incluido. Porque forma parte del salario base o del salario ordinario o de su salario normal del empleado. Fíjense aquí en este ejemplo que nosotros hicimos en la clase anterior, cuando clasificamos las horas, tuvimos 36 horas normales porque este empleado trabajó un día en hora nocturna. Entonces, de ahí la importancia de usted clasificar adecuadamente las horas. Entonces, tenemos esas horas que son 36 y aquí teníamos 8 horas que son nocturnas. Y les recordamos que la jornada semanal de trabajo, según nuestro código, es de 44 horas. Entonces, tenemos sueldo normal, comisiones, vacaciones y sueldo nocturno. Son los únicos componentes que usted va a incluir a los fines de la seguridad social. Ahora yo le voy a hacer otra pregunta. Si tenemos una empresa que tiene un empleado, tiene un mecanismo de incentivos a los empleados,
y a los empleados le ponen todas las semanas 300 pesos semanales por un incentivo que hace tal cosa, un ejemplo, y le ponen esos 300 pesos todas las semanas, yo les preguntaría, lo colocan como incentivo en la nómina, y yo le pregunto, ¿eso se podría computar o no como base de la seguridad social? No. ¿Quién más? Yo diría Creo que no. Me dicen que no. Carmen iba a decir algo. considero que no. Ujú. Bueno, si la nómina dice incentivo, el dueño del negocio o quien esté manejando la nómina puede hacerse el chivo loco, como decimos, y decirlo y no incluirlo. Pero si nos vamos a los fines legales, esos 300 pesos que de manera sistemática y reiterativa se le están pagando a ese empleado o a esos empleados, díganme ustedes si no lo calculan para la regalía pascual. ¿No lo calcularían? ¿Sí o Sí. no? Sí. Sí y sí. Si lo calculan para la regalía pascual, también hay que calcularlo para la seguridad social. ¿Ven? ¿De acuerdo? Me di a entender ahí en esa parte. Sí. Bien, era solo un ejemplo para que ustedes conozcan de Una casos. pregunta, profe. Dígame, Starling. ¿Y de qué sirve que la persona tenga un salario base entonces? ¿De qué sirve? Porque los incentivos lo utilizan para el desempeño de los empleados. Y si no es un incentivo fijo, que sea, o sea, sí mismo por desempeño, que Si es pueda ganar en variable, una quincena y en otra no. si es variable, entonces no debe de computarlo para los fines de la regalía pascual, ni tampoco debe de computarlo a los fines de la seguridad social. Porque usted tiene como demostrar de que es realmente un incentivo. Cuando son fijos, señores, no son incentivos propiamente dicho. Es como parte del sueldo, pero se le disfraza como incentivo. Se divide en dos partes, pero viene siendo como también el sueldo. Exactamente. No es que se Forma divide parte del en sueldo. dos partes. Lo que pasa es que hay empresas, la metodología de aplicar un incentivo al momento de calcular ya sea prestaciones, bonificaciones, salario de Navidad y todo eso, utilizar el salario base y tomar en cuenta de que no tomar en cuenta el incentivo de que porque es un incentivo por puesto o cosa, pero esos son trucos realmente. Pero anyway, Así es, Profe. pero, si es un Profe. incentivo, dame un segundito, Madeline, si es un incentivo fijo, como el ejemplo que yo le puse, los empleados tienen todo el derecho sobre el pago de prestaciones, sobre el pago de salario de Navidad, sobre el pago de vacaciones, todo el derecho, porque es un incentivo fijo y los incentivos fijos a los fines legales forman parte del salario ordinario. Dígame, Madeline. Pero que yo tengo entendido, los incentivos son las comisiones y yo tengo entendido que en el cálculo de las prestaciones hay que colocar las comisiones a los empleados. Sí. Nosotros conocemos el término comisiones cuando hablamos de ventas regularmente. Cuando hablamos de ventas de vendedores, hablamos de comisiones. Fíjense que la comisión sí va incluida y la comisión es variable. Aquí nos habla de esta comisión. ¿Ustedes saben por qué? Porque a los vendedores regularmente se le pone un salario base pequeñito, que no es su trabajo, no es como la naturaleza de su trabajo. La naturaleza de su trabajo es estar en la calle trabajando y vendiendo, y por eso se le paga
esa comisión por ventas y tienen el sueldo chiquitico, pero a los vendedores hay que incluirle la comisión para salario de Navidad, para vacaciones, para seguridad social. Mírenlo ahí que está bien claro. Eso va incluido. Eso va incluido. Ok. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces, habiendo dicho ya la base para la seguridad social, nos vamos a calcularla y digo que en el primer caso, 4.499,88, le voy a sumar las horas extras. Le voy a sumar las horas extras. No. No. Pero sí le voy a sumar el La salario nocturno. Ustedes ven. Si hubiera vacaciones, también las vacaciones hay que calcular la seguridad social. Entonces, en el segundo caso sería sobre 2.618,28. Y en el último caso sería sobre la base de 33.200 pesos. Fíjense que en este último caso, el sueldo bruto coincide con la base para la seguridad social. Bien. Entonces, vamos ahora a otro cálculo. La seguridad social me dice que el seguro de pensiones, lo que le llamamos AFP, seguro de pensiones, el descuento a los empleados es 2.87%. Entonces, ¿qué me dice la ley? La ley me dice que yo para calcular la AFP debo tomar en cuenta hasta 20 salarios mínimos nacionales. En el caso de la ARS o Seguro Familiar de Salud, la ley me dice que debo hacer el cálculo hasta 10 salarios mínimos nacionales. Un salario mínimo nacional equivale a 13.482. Esa es en el último que tenemos del año 2019. No ha habido cambios a partir de ahí. El salario mínimo nacional cambia cuando hay cambios de salario. Si en este año tenemos cambio de salario que se está haciendo cada 2 años, entonces ese salario mínimo nacional cambiaría. Y si cambia el salario mínimo nacional, cambian estos topes. Esos topes cambiarían. Si cambia el salario mínimo nacional, cambiarían los topes. Entonces, en el primer caso, para yo determinar si llega al tope, como yo tengo el tope mensual, yo puedo hacerlo de 2 formas distintas. Yo llevo el salario base semanal a un mensual o llevo el tope de mensual a semanal. ¿Se acuerdan la importancia de las conversiones que nosotros estuvimos viendo en el primer cálculo? Porque el que hace nómina tiene que saberse esos cálculos de atrás para adelante y de adelante para atrás, como quiera. Y debe de darlo. Entonces, dímelo. Sí, Yulisa. Ya ahora mismo puedo terminar, me voy saliendo. Yulisa. Ay, mi madre. Entonces me estaba hablando como que yo estaba quedándome para acá. Yo no puedo quedarme, yo me estoy preparado para quedarme para acá, ¿no? ¿Y quién dijo? Entonces, señores, les decía que para hacer este cálculo, yo debo de asegurarme de que este empleado no pasa del tope. ¿Ok? Recuerden que es una nómina semanal que estamos haciendo.
Entonces, como no pasa vamos a ver si pasa o no del tope. Yo le decía que tengo dos maneras. Yo puedo coger el salario base, 5,699,88, y lo multiplico por 4.33333. Y me da un salario mensual de 24,700 pesos. O sea, no pasa, ni llega en ninguno de los dos casos. En ninguno de los dos llega. Entonces, como no llega al tope, calculo el salario base, 5,699,88, y lo multiplico por el porcentaje a deducir, que es un 2.87%. Fíjense que le estoy poniendo el símbolo de por ciento. 5,699 por 2.87%. Y me da 163,59. Ahora vamos a multiplicar el seguro familiar de salud. Y tengo 5,699,88. Lo multiplico por 3.04% y me va a dar un valor de 173,28. Eso es lo que le debemos descontar a ese empleado. Ahora bien, como este empleado no llegó ni remotamente al tope, este mucho menos. Entonces ya tenemos que comenzar a manejar los topes mensuales, que son 269,640 para las AFP y 134,820 para el Seguro Familiar de Salud. Como este no llega, vamos y calculamos 2,618,28 por 2.87%. Y calculo el Seguro Familiar de Salud igual por 3.04%. Ahora bien, este salario semanal de 33,200 es un valor más alto. Entonces, vamos primero a convertir ese salario de semanal a mensual. Lo multiplico por 4,33333 y me da 143,866. ¿Quién me dice, llega al tope? ¿En cuál de los casos llega o no llega al tope ese salario del empleado 3? ¿Quién me dice, por favor? Al del seguro social llega al tope. Al del seguro social. Ah, excelente. Al de la AFP no llega. Como no llega al tope, lo calculo directo. El de la AFP no llega al tope, ¿verdad que sí? El tope es 269 y me está dando 143,000. Entonces yo digo 33,200 multiplicado por 2.87. La AFP porque no llega al tope. Si llegara al tope fuera distinto. Vamos a hacer un ejemplo con el del Seguro Familiar de Salud, que sí llega al tope. Entonces, ¿qué es lo que me dice a mí la ley? Cuando un empleado gana mensual los topes o por encima del tope, la ley me dice que le calcule hasta el tope. Que le calcule hasta el tope. Entonces, como me dice que le calcule hasta el tope del Seguro Familiar de Salud es 134,820, ¿verdad? 10 salario mínimo. Lo multiplico por 3.04%. Y me dice que debo descontar mensual, porque cogí el tope mensual. 4,098,53. Ese valor yo lo puedo dividir, llevar a semana, dividiendo entre 4.33333. También yo puedo hacer
el tope de 134,000. No quiero que se me confundan, estoy haciendo cálculo distinto para llegar a un mismo, o sea, diferentes formas de hacer el cálculo. Yo puedo también decir 134,820, lo multiplico por 12 y lo divido en 352. Me da 31,112,31. Ya lo tengo semanal ahí. ¿Ustedes se acuerdan del hincapié que yo les hice en cuanto a las conversiones? Eso ustedes tienen que sabérselo así, desmenuzado bien, para poder interpretar mejor y saber cómo le conviene a usted más. ¿Qué se le hace más fácil a usted? Usted se va por la vía más fácil. Entonces, tomé en este caso el tope, lo multipliqué por 12 porque eso es mensual, lo anualicé y lo dividí entre 52 semanas y lo equiparé con el salario. O sea, lo llevé a semanal. Y aquí digo 31,112,31 multiplicado por 3.04%. Fíjense que nos da el mismo valor. Entonces pongo ese valor de 945,81. Bien. ¿Se entendió? Me di a entender aquí cuando le expliqué las dos formas de calcularlo. Fíjense que aquí yo dije el salario mensual lo multiplico por 3.04%. Pero eso no lo puedo cobrar porque eso es mensual. Ese valor es mensual. No puedo cobrar ese valor. Entonces vengo aquí y lo llevo a semana. ¿Cómo lo llevé a semana? Dividiéndolo entre 4.33333. Esa es una forma. La otra forma es llevar el tope a semana. De mensual a semana, usted divide. También usted puede hacerlo así, dividiendo entre 4.3333333. Y miren que le da lo mismo. Por eso que les digo que hay que saberse las conversiones, porque por cualquier vía, cuando usted le emplea la lógica, por cualquier vía le van a dar los resultados iguales. ¿Alguna pregunta sobre el tema de la seguridad social para el cálculo? Para entonces seguir en el cálculo del Infotep. ¿Alguna pregunta?